aquí tenemos al que más sabe de minería en este país, Miguel Peña, ingeniero Miguel Peña. Qué compromiso ese, por favor. Tú que acabas suave. Adiós, coche. ¿Eh? Muchísimas gracias por la invitación. Director de... Asesor de... Asesor minero, Poder Ejecutivo y director de remediación de ambiental. remediación ambiental. Pero estuve viendo el CV de Miguel Peña y la verdad que es impresionante. Bueno, hemos estado en estos medios ya casi por 50 años. Mucho disimuladamente. tiempo, claro. Estuve viendo que eres el creador de la roca coralina. Exacto. Que bueno, que incluso la revista Vogue vino aquí a ver la casa de Oscar de la Renta. Exacto. Y a partir de ahí, bueno, pues Se ha hecho ya una piedra nacional, es un ícono ya en el mercado internacional. Pero Y ¿cómo se nacional. crea? ¿Cómo se crea la piedra coralina? Bueno, tú sabes que las formaciones de todas estas plataformas que constituyen las islas del Caribe emergieron de un fondo marino y parte de esa calcinación de las calizas quedaron atrapados corales, los cuales fueron conformados como parte de la estructura rocosa, y estas a su vez son lo que encontramos hoy aquí en Santo Domingo, la plataforma insular que tenemos, donde en cualquiera de estas plataformas encontramos que hay corales atrapados, ya solidificados, y cada una de ellas se enriquecen, y al ser cortadas en forma de dimensionada, como se le llama en el argot del mármol, pues adquieren características para ser mercadeada y ser utilizada en la construcción, Como losas. como losas. Ya, ok, ya, ahora sí entendí. Miguel, yo siempre he tenido una... Es casi yo no diría una prédica, pero sí, cada vez que hablo del tema de la minería en República Dominicana, cada vez que surge una situación de conflictos, de explotación, de que sí, de que comienzan, de que terminan, de las protestas, de que se... ¿Cuándo habrá realmente una política minera definida en República Dominicana? Porque yo creo que hay leyes, se ha hablado incluso de una renovación, de actualización de la ley minera, pero realmente las políticas como que son muy ambiguas. Un día se dice una cosa, después se hace otra, no se tiene la seguridad. Y hablábamos la semana pasada, y a propósito de eso, la invitación precisamente de las explotaciones, las exploraciones de petróleo, de otros minerales en República Dominicana, lo costoso que son y lo inseguro que son después para su realización, si realmente llega a encontrarse lo que se está buscando. Hablábamos de ese tema y de ahí vino y surgió este conversatorio contigo. Pero yo lo pongo como plataforma, hay una política en camino realmente que defina qué piensa el Estado dominicano, la nación dominicana, la sociedad dominicana, la República Dominicana de cara a la minería. Sin lugar a duda que es importante que se quede ya de una manera permanente dentro de los estamentos legislativos lo que son los temas más importantes de la minería, principalmente hoy en día que ya estamos conversando de minerales de transición hacia una fase de transformación energética, donde los minerales tan importantes como son los minerales de litio, de tierras raras, aparecen ya con unos valores mucho mayores que lo que tiene el oro. Y más todavía cuando ya se está proyectando de que en los próximos años se va a necesitar 5,000 veces más cobre para poder sustentar esta transición energética que lo que ha hecho la humanidad, que lo que ha extraído la humanidad hasta el día de hoy. Entonces es importante estar al día con todos esos esquemas de jurisprudencia y a la vez también fortalecer
las instituciones del sector minero para que haya una permanencia y verdaderamente haya una estabilidad en cuanto al desarrollo del sector minero, y que no solamente el Estado pueda beneficiarse de las operaciones mineras, sino también las comunidades, y ahí es donde justamente hoy en día seguimos con esos pasivos sociales, con los pasivos ambientales de la poca historia minera moderna que tenemos. Ese es, en forma general, Sí. el desafío que tiene el Y, sector y es minero. una lástima porque estamos hablando de que República Dominicana posiblemente sea en el área del Caribe la principal potencia minera, por lo menos en el área del Caribe. ¿Y por qué no? También de América, porque también A ver, háblanos de eso. cuando ¿Qué es vemos- en términos mineros, ¿qué es la República Dominicana? cuando vemos el posicionamiento geológico de la Hispaniola, y específicamente de nuestra tercera parte de isla, que es República Dominicana, nos encontramos con un yacimiento como es el yacimiento de oro del Pueblo Viejo, que es uno de los más importantes de América y del mundo. Justamente la semana pasada anunciaba el mismo CEO de Barrick, Mark Bristow, que ya la proyección que hay es de poder tener una seguridad de una extensión de la vida de la mina por otros 20 o 25 años, y que posiblemente también podamos tener nuevamente los umbrales de producción de 800,000 a 1,000,000 de onzas de oro dentro de este esquema de optimización de reserva, lo cual es lo que se le denomina la expansión de la vida de la mina de Pueblo Viejo. Eso es producto de, se descubrieron nuevos yacimientos. Es una combinación, es una optimización de reserva, puesto que el yacimiento originalmente, cuando la época de Rosario Dominicana, o cuando se comenzó a la explotación minera, se comenzó con la capa superficial, que eran los óxidos, y en esos óxidos, debajo de ellos, el mineral original estaba en forma de sulfuro, y esos sulfuros es lo que han servido de base para la extensión de la vida de la mina, con una mineralogía muy particular, donde el oro está incrustado dentro de una partícula de sílice, y para eso se necesitaba una tecnología y una inversión capital, que es lo que ha hecho justamente la operación minera de Barrick. Entonces, todo esto ha conllevado de optimizar los recursos y poder extender la vida de la mina. Sin lugar a dudas, yo personalmente pienso, casi es un sueño, de que no hemos llegado a la profundidad de ese yacimiento. No hay un fin, no hay una delimitación de lo que es esa mineralización hacia profundidad y en extensión. Entonces se han estado optimizando los recursos, cada vez que hay naturalmente unas condiciones de mercado con precios favorables, las reservas mineras se ajustan, y justamente por eso hoy tenemos ya una capacidad de unas reservas que pueden durar 20 o 25 años más. He escuchado, ¿no?, que hay otra posibilidad de explotación de oro por la frontera con Haití. ¿Es tan importante como esa de Pueblo Viejo? La mineralización de la Hispaniola es muy característica. Quizás por eso, inclusive, la misma sapiencia que tenían los indígenas y los españoles que comenzaron a andar detrás de ellos, pudieron buscar la leyenda del Dorado. Y encontraron que muchos de los riachuelos aquí ya existían lavado de oro. Esa formación geológica, que es la formación que está en la zona sur de la Cordillera Central, esa formación geológica donde se han descubierto ya el yacimiento de San Juan, y también el yacimiento que hoy en día está explorando y evaluando Unigold, que está en la formación geológica que denominamos formación Tireo. Esas dos ventanas, más los descubrimientos que hay del lado de Haití, le dan una continuidad a una franja con un enriquecimiento mineralógico de alto contenido de oro. ¿Y qué pasó con el caso de San Juan y la mina de oro, que comenzó a explotarse y después se quedó ahí varado por un conflicto primero comunitario, pero después quedó varado? Sí, ese yacimiento, ese descubrimiento,
se hizo justamente en los años 2006, 2010. Justamente se iniciaron junto con las licitaciones que hicimos, que organizamos en el año 2000. Vinieron una serie de inversionistas y uno de los inversionistas hizo exploración en esa zona, la zona de la formación Tireo, en la zona colindante o dentro de la provincia de San Juan. Todavía ha estado en evaluación. Hay un yacimiento a profundidad, hay un yacimiento que contiene unos 2.5 millones de onzas de oro equivalente y todavía está en evaluación. Pasó de su fase de exploración a una fase de solicitud de explotación y justamente hubo una serie de manejos sociales incomprendidos y se está ya en la fase final de evaluación para su otorgamiento. O sea que no está descartado. No. Y justamente esa va a ser una ventana para confirmar cuál es el potencial geológico de esa formación Tireo, porque una vez que tú llegas a profundidad, entonces puede llegar a exploraciones directas y convertirla posiblemente en una mina. Pero se necesitan los estudios. Tengo entendido que República Dominicana compite con Alemania en ámbar, en producción de ámbar. Es lo que tengo entendido hace mucho tiempo. Quizá no sea real eso, pero bueno. Los chinos están demandando todo el ámbar que pueda suministrarle República Dominicana. ¿Qué hay al respecto? ¿Hay algún proyecto de minería grande, profundo, para poder nosotros asumir esos mercados? Sin lugar a duda, la geología dominicana también ha enriquecido el subsuelo con esas resinas que contienen pequeños fósiles, y justamente ese contenido de fósiles es que le dan valor a ese ámbar. El ámbar que existe en la zona norte de Europa, como en Alemania, en todos los Países Bajos, son amorfos y tienen poco enriquecimiento de fósiles. El nuestro tiene más enriquecimiento de fósiles, aparecen con una serie de metamorfismo. Por ejemplo, aparece un ámbar azul que es único acá en la Hispaniola, y eso es lo que le da valor. Los yacimientos de esa resina no tienen una continuidad, por lo cual es muy difícil cuantificarlo, aun y cuando tú puedas hacer métodos indirectos para encontrar lugares favorables para su depositación. Pero pensar en una mega minería es imposible. Siempre va a ser una minería artesanal, y lo que tenemos y debemos hacer, y lo que estamos nosotros organizando, es organizando más el sector de la artesanía local para darle valor añadido a esos minerales. Porque sin lugar a duda aparece una sobredemanda de chinos, de europeos, y te dilapidan un yacimiento y no se queda entonces ningún valor, y más aún cuando el país tiene ahora una población turística que busca algo que llevarse del país, que identificarse con su viaje acá, y nada mejor que... O sea que su opinión es que la República Dominicana debe aprovechar el ámbar, darle valor agregado. Eso significa hacer prendas, todo ese tipo de... que son... ¿Joyería? Sí, la joyería sí, con ámbar. Esa es la... Exactamente. Y dicho sea de paso, de una manera muy peculiar, el presidente Luis Abinader tiene una inclinación muy especial hacia la artesanía. Y nos ha estado pidiendo, nos ha estado solicitando organizar ese sector, tanto en la parte del Arimar como también en la parte de lo que es el ámbar. Y también el uso del oro junto con esa joyería. Hemos estado en las últimas semanas reuniéndonos con asociaciones de joyeros, porque nosotros cuando negociamos el contrato Praseldón, pusimos en uno de los artículos que el país podía optar por obtener hasta el 5% del oro que se fuera a exportar para fines de ser utilizado como parte de la joyería y como parte de la economía nacional. Y el Larimar, ahora que usted lo mencionó, ¿qué trascendencia, qué importancia tiene? Igualmente, somos tan únicos que justamente ese tipo, se le llama una pectolita,
es un mineral que en forma cristalizada somos de los únicos países en el mundo que aparece ese mineral cristalizado que permite ser tratado en forma de artesanía, puede ser pulido, cortado, y a su vez también ella misma, su composición y su distribución en la naturaleza vino de una serie de emisiones volcánicas y aparecen en unas fisuras subterráneas que debido a la compresión y debido al calor le dio esa formación única cristalizada. ¿Cuáles son los quehaceres de remediación minera, de remediación ambiental? Bueno, parte de la responsabilidad nuestra, nosotros específicamente nos dedicamos a administrar todo lo que fueron los pasivos ambientales de la operación minera Rosario Dominicana y de las propiedades en el entorno a la operación minera de Barrick. Estamos en un programa intenso de convivencia, de desafío con la naturaleza para neutralizar todos esos pasivos ambientales y específicamente promover los bosques y además los pasivos sociales. Esto nos lleva inevitablemente a la presa de cola. Hablemos de la presa de cola, que ha sido tema de debates muy intensos en este país. Sí, sin lugar a duda que para poder, en el ciclo minero, para poder terminar una operación minera, para que una operación minera te sea rentable, tú necesitas completar lo que son desde las exploraciones, la fase de producción y finalmente cómo tú vas a depositar esas arenas después que se traen los minerales o el metal precioso como es el oro y la plata. Para conversar de esa optimización que decíamos anteriormente, de llegar la vida de la mina a otros 20, 25 años, necesitamos depositar esas arenas en un lugar de una manera segura. Originalmente, desde la administración pasada, la misma Barrick tenía ciertas alternativas donde localizar esa presa de cola. Una de ellas, las alternativas, que era una cuenca natural muy, muy rentable desde el punto de vista de ingeniería, era la famosa cuenca de Cuáncer dentro de la zona de Los Amas, de la cuenca de Los Amas. Hubo, inclusive de parte nuestra, del equipo minero, de tanto de la campaña, la transición, cierta duda de que se hubieran hecho los estudios terminados de esa localización para la optimización de su localización. Se hicieron otros estudios de otras alternativas y hay unas alternativas que están dentro del entorno de la vida de la mina, de la operación minera de la mina, que lucen ser, desde el punto de vista de ingeniería, más favorables que por el aspecto social y ambiental que las mismas alternativas que se estudiaron anteriormente de Cuáncer. ¿Por dejaste por una decisión todavía? Todavía se está en la espera de los estudios finales, pero la semana pasada mismo el mismo CEO de Barrick y tanto el ministro de Energía y Minas anunciaron que se estaba ya en la fase final para llegarse a la conclusión de esos estudios. Ignacio, hablando de remediación, ya esta no tiene que ver con la minería, pero tiene que ver con la fábrica de baterías que había en Jaina y que Jaina sigue siendo un territorio sumamente contaminado. ¿La remediación cuándo llegará a Jaina? Bueno, es una pregunta verdaderamente interesante porque sin lugar a duda, cuando uno ve los perfiles de la contaminación de suelo, aparecen en los mapas mundiales que Jaina es uno de los lugares de mayor contaminación. Hay que hacer más estudios, hay que inclusive hacer movimiento de suelos y poder neutralizar los suelos donde no hay una referencia financiera de una licencia ambiental donde repagar esos daños. O sea, ahí se operó a lo loco. Ahí se operó a lo loco por 40, 50 años, 100 años y la tecnología cambió del manejo de las baterías y tenemos una serie de desechos que son desechos que están ahí in situ como parte misma del subsuelo. Y si ustedes, por ejemplo, se propondrían, como usted dice, sustituir, hacer un movimiento de suelo, ¿cómo se hace eso? ¿Quitamos el suelo, lo llevamos a otro lado? ¿Cómo?
Bueno, justamente por eso es que casi nadie hace una ingeniería a detalle hasta no tener toda la capacidad financiera de poder estudiar todos los factores. Porque sin lugar a duda necesita tener una relocalización de esos suelos contaminados para traer suelos vírgenes o suelos que sean neutros para entonces tener una remediación como si fuera una bomba atómica que hubiera caído. Podría pasar aquí, por ejemplo, como el Rocash. Si lo quitamos de Jaina, ¿a dónde lo vamos a llevar? Hay que llevarlo a un lugar seguro, un lugar donde hayan depósitos que hayan impermeabilizantes, se haga la ingeniería de manera tal que el subsuelo no lixivien esos componentes y que el subsuelo no sea atacado por esa lixiviación. Eso suena como caro. Y complicado. Somos ricos en oro. Aunque a mí no me toca nada del oro, pero somos ricos. ¿Qué otras? ¿Te toca el peso oro? Sí. ¿Qué otras riquezas mineras tiene la República Dominicana con potencial para convertirnos en exportadores de esos minerales? Bueno, independientemente de como le decíamos anteriormente, que tenemos ahora un nuevo escenario a nivel mundial, que es el escenario que está viviendo hoy la humanidad, de la transición hacia minerales de energéticos que sean más eficientes, en el cual está el cobre, que tenemos hoy en día con el uso de las computadoras, el uso de tierras raras, y tenemos por allá en el sur, dentro de la zona de Pedernales, hay unos lugares donde la antigua explotación de bauxita hecha por Alcoa, ese yacimiento tiene componentes interesantes, de valores interesantes para tierras raras, inclusive hay una reserva fiscal para evaluar esa área. Eso es un potencial muy interesante. Igualmente, tal y como se hizo, que fue algo interesante desde el punto de vista mercadológico y también de aceptación de la población dominicana, cuando el senador de la Romana mencionó la presencia de litio y hizo una proyección de unos yacimientos de litio. La gente antiminera se volvieron mineros porque todo el mundo quería litio. Claro. Entonces, sí, hay ese potencial. Ya no es el futuro, es el presente. Hay potencial de litio. Eso se come. Sí. Se come. Esa computadora, esos micrófonos, todo eso que tenemos. Todo eso tiene litio. Y la batería eléctrica, tu vehículo eléctrico, todo eso. Entonces, ese es el futuro de las nuevas baterías no contaminantes, es el litio. Sí. Y hay aquí en el sur, en la zona de Barahona, en todo ese valle, hay apariencias mineralógicas interesantes de litio, donde el Servicio Geológico Nacional, conjuntamente con una misión de la Comunidad Económica Europea, el SISMIN, detectaron unos 50 puntos con valores interesantes de litio que necesitan ser estudiados. Vamos a ver. ¿Solamente en el sur? Solamente en el sur hasta ahora. Esa formación geológica. El mapa social de la minería. ¿Cuántas personas viven o trabajan en la minería? ¿Qué parte de nuestra población constituye el trabajo minero? En el perfil de la industria atractiva, cuando tú comienzas a señalar cuáles son todos los componentes de la industria atractiva y comienza con algo que la gente nunca lo relaciona como parte de la minería, que es el cemento. El cemento es una de las actividades mineras más importantes que tiene el país. Hoy en día tenemos un posicionamiento con unas 5 fábricas de cemento que localizan al país como un hub para exportación de cemento. Cuando tú ves además con esos componentes, te va el componente más importante, que es el yeso, te vas a Barahona y hay una extracción de yeso también en Barahona, y asimismo también con las partes de la caliza. Entonces, cuando tú sumas todo eso, estamos conversando de un sector de la construcción. Y cuando inclusive nosotros recientemente, tanto el director de minería como yo, visitamos al gobernador del Banco Central y le decíamos que dentro de lo que es la cuenta nacional no aparece la industria atractiva. El cemento no se cuenta. Entonces, el sector de la construcción entra como una cuenta general de las cuentas nacionales,
y al final él nos recibió con varios de sus asesores, con todo el staff económico, y quedamos en un acuerdo de que para poder llevar una estadística de la industria extractiva se necesitaba tener una cuenta especializada justamente para la parte de la construcción y no meterlo todo en una sola cuenta, que es la cuenta nacional. Entonces, cuando tú vas cuantificando cada uno de esos componentes, te vas a encontrar, si tú sumas la industria de la construcción, que tenemos un componente muy importante que vive la minería. Ahora, naturalmente, cuando te vas a operaciones mineras que son de capital intensivo, como es el caso de Barrick ocupa directamente unas 2.500 personas. ¿Y por qué es de capital intensivo? No es de labor intensivo. Okay. Te vas a Falcondo y es por igual. Y asimismo, con la nueva operación minera de Cormidón, que es la primera minería subterránea, que es una mina de cobre, que todavía están desarrollando los túneles para llegar a los frentes de producción para poder exportar cobre. También ahí van a haber unas 2.500 personas. O sea, cuando tú sumas las operaciones mineras, no es de labor intensiva. Pero cuando hay un balance de lo que es la industria extractiva, entonces te encuentras que sí tiene un componente muy importante. Tenemos una buena reserva de cobre. Chile es el mayor productor de cobre en el mundo, ¿no? Sí, sigue siendo Chile, Perú, seguimos en esas, lo que le llaman la tierra de fuego hasta llegar a México. El país tiene mineralogía interesante, hay ese yacimiento de Cormidón que está en Maimón, es uno de los yacimientos de minería subterránea que ha delineado un potencial de cobre. Igualmente, cuando mencionamos el yacimiento de San Juan, también su componente principal es cobre. Yo recuerdo cuando yo era estudiante de la universidad, había un profesor en México que me decía, joven, usted tiene un desafío, y su desafío es que en su país hay pórfido de cobre, hay yacimientos de cobre muy importantes, y ya lo estamos viendo, porque inclusive ese yacimiento que estamos conversando de Unigold en la frontera, es un distrito minero que posiblemente geológicamente sea un cuerpo de pórfido, un pórfido es un componente donde hay una gran masa de mineral de baja ley, pero con un volumen significativo. Entonces, sí, hay buenas proyecciones para que el país sea un buen productor de oro. Petróleo y gas natural. Nosotros hemos estado esperando ese petróleo y ese gas natural. Hace unos pocos años, sí. Tony Isaconde, que era el ministro de minería, en una actividad en la que yo estuve con un grupo amplio de periodistas, anunció que se estaban haciendo exploraciones en la costa este de petróleo y que habían amplias posibilidades de extraer petróleo ahí. ¿Qué ha pasado con esto? Sí, justamente el país, igualmente, dentro de la plataforma insular, tenemos grandes expectativas de que aparezcan allí hidrocarburos de manera que sea comercial. Y nos referimos también nuevamente a lo que es la zona del sur. Ese eje del sur, San Juan, tiene amplias perspectivas también para que allí aparezca como lo hubo. Tú vas a los Malenos y en los Malenos todavía uno va y está emanando. Había una válvula, se la llevaron, pero todavía sigue emanando petróleo. Entonces sí, tenemos potencial en la zona sur. Apareció como parte de unos estudios que se hicieron de la Universidad de España, aparecieron unas emanaciones de gases y justamente desde la administración pasada se han hecho unas delimitaciones de áreas para ser subastada, para ser llamada a un concurso internacional, y una de ellas fue la del Este, donde la compañía Apache, que nos tocó en esta administración firmar el convenio con Apache, está haciendo los trabajos preliminares. Acaba de terminar lo que se llama la fase de geofísica y está en este momento en el procesamiento de geofísica. Naturalmente, el petróleo no es tan fácil como ir a abrir una llave en el patio de la casa. Son trabajos, y por eso quizás es la respuesta del por qué hoy todavía no tenemos
ni gas natural, ni petróleo, ni hidrocarburos. Ni de hay manera petróleo en comercial. charco largo. Nada más aquel charco largo. Pero sí, el potencial está ahí y verdaderamente quizás sea un sueño, pero eso puede ser lo que cambie verdaderamente la economía dominicana. Porque cuando tú ves lo que ha pasado en Guyana, lo que ha pasado en los últimos descubrimientos, en Belice, ha cambiado. Todo eso sería en la plataforma marina. Hasta ahora esa parte es en la plataforma marina, pero de nuevo, como decíamos, ese eje que constituye Azua, Viajama, San Juan, ahí hay un gran potencial de que también hay lugares La favorables. bauxita se agotó. La bauxita como mineral de alto contenido de alúmina, porque lo que sucede es que geológicamente la bauxita dominicana tiene un componente de alúmina, hierro y sílice. Entonces, en aquella ocasión, cuando Alcoa estuvo explotando esa bauxita, el precio del procesamiento era económico. Había un procesamiento que se llamaba el método Bayer, que usaba mucha energía. Alcoa exportaba hacia Texas y ahí procesaban. Pero después aparecieron otros yacimientos en otras partes del mundo. En Jamaica. Bueno, Jamaica misma, aunque hay unas partes enriquecidas, pero también Jamaica pertenece a ese mismo tipo de formaciones y mineralogía. Pero sí, uno va a Nueva Caledonia, Filipinas, aparecieron una serie de yacimientos lateríticos que no tenían la caracterización del componente de sílice que tiene la bauxita dominicana, y por consiguiente las reservas que quedan allí, que nos quedan a nosotros, es una reserva de bauxita para fines de uso industriales, no para explotación de alumina. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que ya hemos... La minería responsable. Señor. Eso es lo que todo el mundo clama y reclama. ¿Es posible la explotación minera hacerla dentro de los términos que respete y proteja el medio ambiente? Sin lugar a dudas, hoy en día ya no se puede hacer ningún tipo de minería que no tome en cuenta el factor tanto medioambiental y hacer de ella una actividad sustentable, una actividad sostenible. De ahí la Entonces, existencia de remediación minera, por supuesto. eso es parte de las actividades, y naturalmente cuando nos vamos a lo que es el contrato mismo de Barrick hoy en día, que fue el que nosotros licitamos y firmamos en el año 2002-2003 con Placerdón, hay un capítulo que es un capítulo especial donde los fondos para los fines de cierre de mina, de remediación, tienen que venir como parte de la operación minera y estar especializados. Hoy en día esos fondos para fines de cierre de minas tienen más de 150 millones de dólares, lo cual lleva a una minería responsable. La Igualmente garantía. que todos los aspectos de operación. La garantía. Exactamente. Bueno, yo creo Pues que muchas gracias, Miguel. esta ha las sido una órdenes. conversación más que interesante, ¿no? Fantástico. Edificante. Fantástico. Ingeniero Miguel Peña, asesor en minería del Poder Ejecutivo. Después de hoy, Siempre a las órdenes. Después de hoy tenemos nosotros que dejarnos hablar de minería. Como decía, Claro, claro. no, hay que buscar A las órdenes, la a las referencia. órdenes. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Vamos a la pausa, son las 6:29 minutos en el rumbo de la tarde.